Vamos a Lucas 11, por favor. Lucas 11 y versículo 1. Exacto, versículo 1. Y la Biblia dice: Y aconteció que estando él, hablando de Jesús, orando en cierto lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de oración bíblica. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a comenzar un nuevo estudio serio, como quieres decirlo, acerca de la oración bíblica. Y como sabemos que oración es básicamente uno de los tres pilares del cristianismo bíblico, los otros dos siendo leyendo la Biblia diariamente y sirviendo a Dios. Y eso incluye si vas a servicios de iglesia, evangelizas, vives para Él, todo eso. El tercer pilar, que es muy importante, es oración. ¿Ya? Porque con la Biblia aprendes de Dios, con oración hablas con Él, y cuando sirves estás caminando con Él. Y esas tres cosas son cristianismo básico y básicamente el fundamento del cristianismo bíblico. Es muy importante para que creces en la fe. Pero nota aquí que en Lucas 11 y versículo 1, que los discípulos, después de viendo a su Señor orar, ellos preguntan diciendo ahí, versículo 1, Señor, enséñanos a orar. Y eso es interesante, hermanos, porque son discípulos, son gente que conocen su fe judío y todo eso, estaba caminando con Cristo tanto, son muy cercas a Dios en esa manera, pero ellos dijeron, enséñanos a orar. No dijeron, enséñanos cómo orar, como si fuera que ya sabían cómo. Ellos entendieron algo muy simple y serio, que es la verdad, de que no sabemos cómo orar en general. ¿Sí, ve? No tenemos ni idea en cómo hacerlo según las Santas Escrituras, especialmente en nuestro caso, porque cuando era perdido y viviste según su viejo hombre cristiano, no sabía cómo orar en la manera bíblica. Solamente hiciste lo que pensaste era correcto y ya. Entonces, después de conociendo a Dios, tanto como los discípulos conociendo a Cristo aquí, vas a dar cuenta que su manera de oración es diferente, y por eso vas a buscar a Dios diciendo, enséñanos a orar. No como hay métodos o maneras o hay una estructura, sino qué es orar, por qué debo hacerlo, etcétera, etcétera, para que es parte de su ser. Entonces, hermanos, como en todo ser, vamos a usar las escrituras, obviamente, porque son la autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica, pero también vamos a usar un libro que mi pastor me dio, que se llama Sentido y no sentido de oración en las Escrituras, autores Lehman Strauss, y también algunas otras cosas de otro libro de un autor que se llama Ian Bounds, que es acerca de la oración para ese estudio. Pero hoy solamente vamos a introducir este tema, comenzando con la cosa más simple, que es oración. Manuel, yo sé lo que es. ¿Seguro? Debemos ver lo que Dios dice de eso. Y si lo que usted piensa es según lo que dice Dios, qué bueno. Y si no, eso muestra porque debes preguntar a Dios, enséñate a orar, porque no sabes qué es. ¿Okay? Génesis 20. Génesis 20. Debemos asumir que no sabemos las cosas como Dios lo piensa, y por eso buscar lo que dice Él. Y Génesis 20, y vamos al versículo 7, creo que esto es la primera vez que ves la palabra orar o oración o una versión de esa palabra en la Biblia. Génesis 20,
Y versículo 7 la Biblia dice, ahora pues, para darte contexto, esto es el rey Ahimelech hablando a Abraham. Okay. Y él quería como tener relaciones con su esposa, pero no sabía. Entonces Dios llega en un sueño hablando con este rey, diciéndole, vea, Abraham es un profeta, no debes hacer eso. Sarai es su marido, Sarai es su mujer, perdón. Okay. No es solamente su hermana. Yo quiero decirte eso, dice Dios, a este rey para que usted no peca. Entonces aquí, Génesis 20 y versículo 7, tenemos a Jehová hablando con este rey. Él dice, ahora pues, vuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vive. Entonces parece que Abraham va a hacer algo para que este rey vive. Esa cosa que se llama orar. Y si tú no la volvieres, sepas que muriendo morirás con todo lo que fuere tuyo. Versículo 17, mismo capítulo. Génesis 20 y versículo 17, después de este sueño y todo eso, el rey habla con ellos. Dice Abraham, él pregunta a él por qué había mentido en esa manera, y Abraham dijo que había dicho la verdad, solamente no toda la verdad, porque quería proteger su vida. Y después, versículo 17, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y parieron, diciendo que Dios quería castigarles con no teniendo hijos por eso. ¿Sí, verdad? Pero Abraham oró a Dios, ¿y cómo fue? Le habló. Oración es lo que piensa, es hablando con Dios. Pero nota que este rey, siendo un rey justo, parece que él tenía una conversación con Dios en sus sueños y no estaba en shock de eso. Tenía relación con él, tanto que Jehová quería asegurar que él no va a pecar contra él. Por eso ellos hablaron. Oraciones hablando con Dios, comunicando con él. Y Abraham pidiendo a Dios, oración. Así va. Y la meta, pues para Cristo y para nosotros, es que oramos como esta gente en la Biblia, para que sea algo común que hacemos en toda nuestra vida, que hablamos con Dios tanto como habíamos hablado, o como ya hablamos con nuestra familia. Debe ser algo constante, algo normal en su vida, porque Dios no solamente es una persona en su vida, Él es la persona más importante que hay. Por Él usted existe. Por Él todas sus relaciones, su familia existe, etcétera, etcétera. Entonces debemos hablar con Él. Voy a darte una ilustración aquí, pero había algunos aquí que antes, cuando eran jóvenes, tenían un amigo que era de su imaginación. No, parece que soy el único raro, que yo hablaba con ese amigo y todo eso, y sentí que estaba recibiendo respuestas y todo eso, y hablé con ese amigo como si fuera alguien real. Y no sé lo que piensan de esto, pero creo que en esos momentos puede ser que yo realmente estaba hablando con Dios y no sabía. Y Dios a veces me respondió. Pero era porque mi comunicación con ese amigo de mi imaginación era algo que estaba haciendo de corazón, era algo real. Y como comunicó con ese amigo, tanto como comuniqué con mis padres y con mi hermano. ¿Sí, verdad? Dios quiere que llegamos a ese punto, porque ya sabes, cristiano siendo salvo, que Dios no es algo de su imaginación ni nada así. Él es la persona verdadera, Él es la verdad, Él existe, entonces debes hablar con Él. Entonces eso es oración. La segunda pregunta es, ¿quién puede orar? Vamos a Isaías 59. Isaías 59 y versículo 1, la Biblia dice. Entonces Jehová hablando y dice, he aquí que no es acortada la mano de Jehová para salvar, ni es agravado su oído para oír,
mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho cubrir su rostro de vosotros para no os oír. Es decir, que Dios quiere salvar, es decir, que Dios puede escuchar a todos, pero usualmente personas, por importando más su iniquidad que Él decide no escuchar. ¿Sí ven? Él decide cubrir su rostro porque usted prefiere su pecado que Él, haciendo división. Entonces, técnicamente, todos pueden orar a Dios, pero si Él responde o no, depende de Él, porque Él es una persona. Él no tiene que responder. No, hay veces que Él responde, hermanos. Me acuerdo cuando yo estaba ahí encerrado en un congelador para casi 45 minutos y casi morí por el frío, cuando estaba en la universidad. ¿Okay? En ese tiempo yo estaba ahí pidiendo a Dios, sálvame por favor a hacer algo, cuando yo estaba tratando de abrir esa puerta. ¿Sí ven? Yo creo que Dios me escuchó porque alguien llegó. Yo no era salvo ni nada. Me acuerdo diciendo también que voy a pensar o algo así en Él, y la verdad eso no pasó para muchos años, pero gracias a Dios eso pasó y por eso estoy aquí. ¿Verdad? Pero no era salvo en ese tiempo y creo que Dios me escuchó. Hay muchas personas que dicen que Dios había respondido a sus oraciones, si eran cosas médicas, cosas de su enfermedad, la enfermedad de alguien que ellos aman, o para otras cosas. Es posible. Pero la cosa que Dios quiere escuchar más que todos por las personas que no conocen a Él, es ellos arrepintiendo hacia Él por lo que son. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 y versículo 9. La Biblia dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y si ora según la voluntad de Dios, y Él quiere que arrepientas hacia Él por siendo un pecador, y pone su confianza en Jesucristo su Hijo, porque Él murió por sus pecados y fue sepultado 3 días, pero resucitó físicamente el 3er día, mostrando claramente que Él es Dios, que Él venció contra el pecado y la muerte, y Él es su única esperanza. Si confías en Él, porque reconoces que necesitas a Él para pagar para sus pecados, eso es la oración que Dios el Padre quiere escuchar, más que todo. Eso es lo que Él desea. Y Él va a escuchar esa oración. Porque estás poniendo sus iniquidades al lado y por fin siendo honesto acerca de sus iniquidades a Dios. Cuando dices, Señor, soy pecador, reconozco que merezco el infierno. Reconozco a lo menos que su juicio es correcto de mí. Reconozco mi parte con lo que pasó con su Hijo en la cruz. Entonces sí, Dios escucha a todo, pero especialmente para los que no conocen a Él, esa oración, si es de aquí. Pero ya eres salvo, ¿no? Y cristianos deben saber que es básicamente su deber orar. El apóstol Pedro había dicho en 1 de Pedro 4, ser pues templados y velar en oración. Velar, como es algo que estás ahí buscando, tratando, ¿cuándo puedo orar para alguien? Y sabes que si vives para Dios, personas van a ir a ti diciendo, por favor, ora por mí. Esto está pasando. Ellos saben que hay algo especial contigo, que tú tienes poder con Dios y por eso buscan a ti. Y eso es su trabajo, siendo sacerdote de Dios. Entonces, ¿quién debe orar? Todos, pero especialmente cristianos. ¿Sí ven? Y la razón por eso es Hebreos 4, vamos ahí. Hebreos 4 y versículo 16, la Biblia dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio oportuno. Usted cristiano tiene acceso directamente al trono de su gracia. Tú puedes ir directamente al Padre Celestial y hablar con Él, por Cristo. Es por eso que debes hablar con Él. Debes orar. Y Él siempre va a escucharte. No como Él responde, porque Él siempre escucha, Él siempre responde, eso cambia.
A veces responde de una. A veces toma su tiempo para responder por razones. A veces dice que no. ¿Sí, ¿verdad? Pero Dios siempre te responde, cristiano. ¿Sí, verdad? Y eso nos lleva a la tercera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debes orar? ¿Cuál es el punto? Y según Cristo, Él había dicho en Lucas 18, es menester, entonces necesario, orar siempre y no desalentarse. Entonces, para ser simple, debes orar porque Dios te dijo. Eso debe ser suficiente, ¿no? Sí, ¿verdad? Y me gusta eso, hermanos, porque Dios quiere asegurar que sabemos que es algo que Él quiere de nosotros, por eso Él lo había dicho ahí. Pero también, gracias a Dios, Él había hablado más acerca del asunto a nosotros. Pero el mandamiento es suficiente, ¿no? Debes orar. Es menester. Ok, ¿por qué? Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4 y versículo 6. Versículos famosos aquí, hermanos. Dice: de nada estéis solícitos, sino que en todo dense a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración y el ruego con hacimiento de gracias. Entonces nota que primero no debes ser solícito de nada, ansioso, preocupado, desanimado, nada. ¿Por qué? Porque estás dando sus peticiones a Dios. Estás buscando a Él con hacimiento de gracias. Y, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos, su corazón y su mente, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sus riñones, su voluntad fue a Él en oración. Entonces cuida del resto de su alma, dándote la paz de Dios. Es decir, hay un cambio. Es menester orar porque hay cosas que Dios tiene que cambiar en su vida. Lo que es predicado mucho es que la oración cambia cosas, y eso es verdad. Pero las personas deben entender que cosas no solamente son sus circunstancias. Como, yo voy a orar para ese Lamborghini, voy a obtener esa cosa, por favor, Señor, voy a poner mi plata ahí y todo eso. No. Esa oración, si tiene una respuesta positiva, es de Satanás, no de Dios. Lo digo directamente. Okay. La oración no cambia las cosas como Dios es un genio o algo así, respondiendo a sus pedidos, a sus deseos así. No exactamente. Okay. Pero sí, es verdad que Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede ayudar a alguien a sanar de una enfermedad, por ejemplo. O puede ayudar a alguien con su corazón para que ellos se abren más con el Evangelio. Cosas así, por eso oramos. ¿Sí, verdad? Pero debes entender, cristiano, que la cosa que Dios puede cambiar con oración no es necesaria a sus circunstancias, sino a ti. ¿Sí, verdad? Porque usted es una cosa también, una criatura. Y a veces Dios tiene que cambiar a usted mismo para que usted, en lugar de pedir que la circunstancia cambie, en lugar de eso pides que Dios está contigo para que puedas sobrepasar y sobrellevar esa circunstancia por el poder del Señor. ¿Sí ve? Para que persevera por medio de la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Tanto como su Dios Jesucristo, que endureció la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Por qué? Por el gozo de viendo a ti recibirle como Señor y Salvador. Entonces sí, la oración cambia cosas, hermanos. Pero la primera cosa que va a cambiar solamente es usted. ¿Está dispuesto para eso? Eso es oración bíblica. Dando cuenta que somos el problema y necesitamos ser resolvados en muchas maneras. No somos perfectos. ¿Sí, no? También la Biblia dice en Santiago, que es una epístola buena de sabiduría, dice en Santiago 4 que no tenemos porque no pedimos. ¿Sí, ven? Y la verdad es que si no oras a Dios, entonces si hay algo que quieres que cambie, no va a pasar. Tienes que hablar con Él.
Él es misericordioso, puede ser que Él te ayuda por ahí, si eres un bebé en la fe y todo eso, no sabe. Pero cuando ya sabes, es otro asunto. Debes hablar con su Padre Celestial. Bueno, sabiendo por qué, ya la pregunta es a dónde debemos orar, porque había escuchado por ahí, por algunas religiones, que debo orar en una dirección a Medina, esta ciudad ahí en Medio Oeste, o debo orar como apuntándome a esta sinagoga, o debo orar enfrente de un icono, o algo, una escultura de María, o yo no sé qué, necesito un altar específico para orar. Todo eso es verdad. Yo no sé, puede ser que es. Vamos a Juan 4. Juan 4. Juan 4 y versículo 19 tenemos la mujer samaritana hablando con el Señor Jesucristo. Y ella dice, Juan 14 y versículo 19, dice la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta, porque parece que Jesús había dicho algo extraordinario a ella y ella dio cuenta. 20. Ella dice, nuestros padres, adoraron en este monte. Es decir, buscaron a Dios en un monte, es un monte específico, un lugar que tienes que mirar. Y vosotros decís, porque Jesús es un judío, entonces ella dice vosotros como los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde es menester adorar. ¿Y sabes qué? Según la Biblia del Antiguo Testamento, eso era la verdad. Daniel, cuando Israel estaba en cautividad y él estaba en Babilonia, cuando él oró en la dirección de donde estaba el templo antes, en la dirección de Jerusalén. Entonces sí, antes, a lo menos, o hasta el momento de este cuento aquí con el Señor, eso era verdad. ¿Sí, ven? Entonces entiendo por qué esas religiones dicen eso, están copiando judaísmo en el pasado. Pero parece que son 2000 años como muy adelantados con eso. Porque Jesús dice, 21, dice de Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso es la verdad de muchos, ¿no? Dicen que oran a Dios y no saben quién es Él, no saben su nombre. ¿Sí, ven? Usted sabe, cristiano, se llama Jesús. Nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación de los judíos es. Mas ahora viene, y ahora es, hablando de ese momento, ¿sí, ven? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adoren. Y sabes que oración es una manera de adorar, como ya saben, y parece que podemos orar a donde sea. ¿Sí, ve? El ejemplo de Islam, de Mahoma, el ejemplo de algunas otras religiones hoy en día, todo eso es falso. Según Cristo puedes orar donde sea. ¿Sí, ve? Cuando recibí a Cristo yo estaba en el comedor de mis padres. Yo no estaba en una caja confesional ahí que tenía algo fancy, había un sacerdote en la mitad hablando con él ni nada así. ¿Sí, ve? También yo no estaba enfrente de algo, yo no sé, una estatua, algo así para orar. No estaba apuntándome en una dirección específica, como orientando mi cuerpo para eso, no. Yo estaba orando en espíritu y en verdad, de mi corazón, de mi espíritu, a Dios, buscando de verdad, diciendo, eso existe, por favor, sálvame. Eso es lo que Dios busca. Y no importa dónde estás, ¿sabes por qué? Dios es omnipresente. Oh, qué misterio. Qué cosa nueva. Si Él es omnipresente, claro que puedes escuchar, Él puede escucharte donde sea. Entonces no piensa que Dios es tan lejos que no puede escucharte. Su oído no es tan agravado que no quiere escucharte, ¿sí ve? Entonces, ¿a dónde es? A donde sea. Y eso nos lleva a cuándo debemos orar. Si es a donde sea, entonces ¿cuándo debemos?
Pues la Biblia dice a cristianos orar sin cesar. Parece que debes hacerlo como algo constante de su vida, algo normal en su vida. No toma eso tan literal que piensas que debes orar y orar y orar y no parar, porque es orar sin cesar y no puedo cesar, entonces no puedo hacer nada. No significa eso cuando den contexto, porque el contexto incluye otras cosas que debes hacer. Pero la oración debe ser algo que es constante y parte de su vida. Entonces, cuando es como cuando hablas con alguien que amas mucho, vas a hablar con ellos mucho. ¿Sí ven? Pienso en mi esposa, yo hablo con ella en la mañana o trato, si yo me levanto temprano no puedo. Y en el día yo mando text a ella y todo eso. Y después, cuando estoy en casa, trato de hablar con ella y hablamos antes de dormir. ¿Hablas con Dios algo similar así? Sí, ¿verdad? No, necesito más ayuda, hermano. Ok, hablando de Daniel. La Biblia dice que Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Entonces, parece que si necesitas 3 veces, desayuno, almuerzo y la cena. Ora a Dios por eso, en esos momentos. Perfecto, ¿no? Debes buscarle cuando levantes diciendo gracias Señor para el nuevo día. Orar a Él 3 veces ahí y también antes de dormir. Orar sin cesar. ¿Sí, ¿no? Como había dicho Pablo, constantes en la oración, constantes. Algo regular, algo parte de ti. No solamente, esto no es un camino de vida, esto es tu vida, ¿sí ven? Okay. Y se pone tan constante que a veces oras a Dios en momentos que ninguna persona lo conoce, pero te toca. Por ejemplo, vamos a Nehemías. Nehemías, por favor. Nehemías 2. Si yo puedo encontrarlo, hermanos. Nehemías 2. Y versículo 4, pero vamos a comenzar con versículo 1 para contexto, para que veas la situación de Nehemías. Y él dice ahí, Nehemías 2 y versículo 1. Y fue en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artaxerxes, el vino estaba delante de él. Y tomé el vino, porque Nehemías era la persona que probaba su vino para que si tenía veneno, él va a morir primero. ¿Qué tipo de trabajo es eso, no? Algo grandioso, pero si tenía veneno, él muere primero protegiendo al rey. Eso era su trabajo. Okay. 1. Y tomé el vino y di al rey, y no había estado triste delante de él. Y díjome el rey, ¿por qué es triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es eso sino mal de corazón. Entonces temí en gran manera, y la razón por eso es porque si estás triste en frente del rey, puedes morir por eso también en Persia. ¿Ya? Entonces él está preocupado. ¿Ves? Y dice, y dije al rey, el rey vive para siempre. Claro, comenzar con un poco de adoración, un poco de alabanza, ¿no? Calmar la situación. ¿Por qué no será triste mi rostro? Pues que la ciudad que es casa de los sepulcros de mis padres, es desierta y sus puertas consumidas de fuego. Entonces él estaba triste porque Jerusalén no había desarrollado después de lo que pasó con la cautividad. Él quería ser parte de ese trabajo porque ya ellos fueron libres por medio de Ciro, ese rey de Persia. Versículo 4. Y díjome el rey, ¿por qué cosa demandas? Entonces el rey decidió, básicamente, escucharle en lugar de hacerle morir. Y nota que dice aquí, entonces oré a Dios de los cielos. Entonces en ese momento dio cuenta, wow, el rey no va a matarme. Y él buscó a Dios aquí en su mente y corazón. Puedes orar con su corazón según la Biblia, si no sabía.
Porque el corazón, que es parte de su alma, tiene pensamientos según la Biblia. ¿Sí, ven? No solamente la mente. Pero él oró así, porque no podía como tomar tiempo y ponerse en rodillas ahí enfrente del rey, pero buscó a Dios. Y después, versículo 5, y dije al rey, y él comienza hablando con él, y el rey le dejó que él edifica los muros de la ciudad. Gloria a Dios. Y si eres constante en oración, vas a llegar al punto en Nehemías, porque vas a tener circunstancias y momentos en su vida que cosas pasan, y ¿sabes lo que va a pasar? Vas a buscar a Dios en ese momento aquí, pidiendo que te ayude para que hables de una manera correcta. ¿Sí, verdad? Entonces, básicamente, oración debe ser parte de su vida, cristiano. Eso es oración bíblica, no es algo de estructura y nada así, es como hablas con su familia. Dios no es más que ellos. Debe ser, es por Él que tienes a ellos. Okay. Bueno, sabiendo eso nos lleva al cómo debemos orar. Y eso es la preparación para oración bíblica, para que puedas ser edificado en la fe, para que ese tipo de oración que había hecho Jesús es parte de ti, eso es lo que eres. Y básicamente el cómo es en el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, según la voluntad de Dios. Y lo que vamos a hacer en esa serie es básicamente mirar esas tres cosas. Primero, para prepararnos para tener un corazón que es dispuesto a orar sin iniquidad. ¿Sí, verdad? Vamos a Santiago 4. Santiago 4 y versículo 3. Y Santiago también dice con su sabiduría, dice aquí, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís malamente para gastar en vuestros deleites, por eso. Está buscando cosas de su carne, cosas carnales. Que estás orando para cosas que Dios no tiene interés. ¿Okay? Si oras así, no estás en el Espíritu Santo. Si oras así, no estás haciéndolo en el nombre del Señor Jesucristo y no es según su voluntad. ¿Sí ven? Faltas un espíritu derecho o recto, espíritu recto. Faltas la manera recta para hacerlo y no sabes cuáles son las cosas correctas y rectas para orar. Por eso pides según sus deleites en lugar de las cosas que deleita a Dios. ¿Sí ven? Entonces el cómo es muy importante. Es exactamente por eso que no sabíamos cómo orar antes cuando éramos perdidos, porque no estábamos en el Espíritu Santo, no era salvo. ¿Sí ven? No sabía de importancia el nombre de Dios, por eso usaba el nombre de Jesús como una maldicha. ¿Sí ven? Y no sabía la voluntad de Dios, por eso no buscase a Él cuando era joven. Entonces vamos a ver eso primero en esa serie. Y después de eso vamos a ver de qué debemos orar. Vamos a ver los tipos o categorías de cosas en oración. Okay. Y vamos a ver cada una de esas cosas con un poco más de profundidad en esta serie. Okay. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Primera de Juan, yo estoy en Pedro aquí. Primera de Juan 1 y versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Básicamente Juan diciendo que debes confesar a Dios de sus pecados. Parece que eso es algo en que debes orar. Y llamo a estos como preoraciones. Ora para los pecados de comisión, las cosas que sabes que hiciste que eran incorrectos. Ora de eso, pide que Dios te limpie. ¿Sí, verdad? Más tipos. Ora a Dios para su egoísmo, porque todos tenemos momentos. Una falta de fe que tenía, que no confiase en la provisión de Dios en su vida. Que faltase perdón con alguien muy importante en su vida. Eso es necesario creer. Faltando de dar como debes.
Y no estoy hablando de diezmo, pero sí debes dar eso. Estoy hablando de dando de ti a Dios. Siendo un sacrificio vivo, ¿haces eso? Porque si haces eso, vas a dar a Dios sin problema. Eso es una consecuencia, buscando a Dios. Orando para su situación matrimonial, porque vamos a hablar de por qué, pero créeme, es importante orar de eso. Dios no le gusta cuando sus parejas están en problema. Él sabe quién es el problema en esas dos cosas. Y si usted es el problema cristiano, usted debe orar a Dios por eso. Tengo mis momentos, yo sé, en momentos que yo tenía que buscar a Dios, yo era el problema ahí. Y no buscando a Dios en general, los pecados de omisión, ¿sí ve? Como las faltas, faltando de hacer yo no sé qué, que quería ir a la iglesia y no podía, o olvidarse de Él, o sabía que Dios quería que usted habla con alguien acerca del Evangelio y lo evitó, cosas así. Y la razón por eso es para que no estás ahí guardando y enfocando en su iniquidad, porque si lo hace, Dios dice que Él no va a querer oírte, Él va a tomar la decisión de no oírte. ¿Sí ven? La razón es para que vuestras oraciones no sean impedidas por el pecado en su vida. Entonces las pre-oraciones son muy importantes. Como había dicho algunos predicadores, asegura que su cuenta con Dios en el pecado es muy pequeña. ¿Sí ven? También vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Hebreos 13 y versículo 15, la Biblia dice: así que ofrezcamos por medio de Él, por medio de Jesús, a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesan a su nombre. Pablo también dice en 1 Tesalonicenses 5 que en todo debes dar gracias, porque eso es la voluntad de Dios en Cristo Jesús acerca de ti, acerca de vosotros, de nosotros. Entonces sí, dando gracia y alabanza a Dios es un tipo de oración que es muy importante. Porque todo lo que tienes, todo lo que tendrás, ¿sí ve? Es por Él. Gracias, Señor. También Filipenses 4, el otro aquí. Filipenses 4, y versículo 19 dice: y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, nota eso, en gloria por Cristo Jesús. Es decir, debes orar para sus necesidades, las cosas que necesitas, si son físicas o espirituales. La Biblia dice que Dios garantiza comida y ropa para todos. Si tienes una casa, eso es una bendición extra, gracias Señor. Pero tenemos necesidades, debes buscar a Dios por eso. Y debes dar cuenta que es una necesidad y no. Porque es cuando das cuenta que puedes ser como David y decir: Jehová es mi pastor, no me faltará. Das cuenta que eso es una garantía de Dios. También vamos a Santiago. Santiago 1. Cada uno de esos vamos a tomar un mensaje hablando de todo eso. Santiago 1 y versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos dadivosamente y no exagere, y se le ha dada. Empero demanda en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar. Y si siento que estoy dando fe, ora a Dios, por favor, aumenta mi fe, ayúdame con mi fe.
dar cuenta que tengo una falta en eso. Y eso es sabiduría, para que Él responda al resto que dices. Que es movido de viento y es echada de una parte a otra. No pienses pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. No solamente en oración, en todo de su camino cristiano. Entonces, ora para sabiduría. Muy, muy importante. ¿Sí, ¿verdad? Entonces vimos muchas cosas. También hay personas que van a tener esas cosas. Entonces debes orar para ellos. Por ejemplo, Pablo había dicho en 1 Tesalonicenses 5, hermanos, orar por nosotros. También Santiago, en Santiago 5, vamos ahí, Santiago 5 y versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos, es decir, ora para sus hermanos en la fe. Y si no sabe de qué orar, por favor, habla con un hermano. Ellos van a tener demasiado para orar. Eso te ayudará, porque todos deben tener algo para que oran. Eso debe ser obvio, ¿no? Nadie es Cristo. Y Cristo oró. ¿Sí? También, 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Primera de Timoteo 2 y versículo 1 dice: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, amén. Entonces ora para todos, por los reyes y por todos los que están en autoridad, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, es decir, que debes orar para sus líderes gubernamentales. Porque muchos de ellos no conocen a Dios, pero están ahí en el gobierno y tienes que orar que Dios está ahí guiándoles para que a lo menos cristiano puede seguir practicando su fe sin problemas graves. Entonces cristiano, ora para ellos. Y también practica su fe para que su oración no es vano. ¿Sí, ve? Hablando de mí, porque vivo en Estados Unidos, nuestro presidente necesita oración. Él a veces no sabe dónde está. Entonces sí, desde el pequeño aquí en su ciudad, el alcalde, personas así, hasta el presidente o líder de su nación, ora para ellos. Y el último ya decimos los hombres, pero los incrédulos. Vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5 y versículo 18 dice: y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Eso es un ministerio cristiano. Reconciliar a personas a Dios. Entonces debes hablar a Dios acerca de ellos. ¿Sí ve? 20. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios los rogase por nosotros. ¿Y qué hacen embajadores en este mundo? Hablan, es todo lo que hacen. Hablan. ¿Sí ves? Estás hablando con Dios. Como si Dios los rogase por nosotros, os suplicamos, eso es ahí, de parte de Cristo, que os reconciliéis con Dios. Y ahí Pablo diciendo, por favor, suplica a ellos para que lo hacen. ¿Sí ven? Tienes que orar para los incrédulos, para que ellos reciban a Cristo, para que tengan oportunidades, para que usted pueda ser parte de esa oportunidad, que Dios trabaja con ellos, que abre su corazón, lo que sea. Y no, eso no es la manera calvinista ni nada así, solamente dejando que Dios ensuavece su corazón en lugar de endurecerlo por su pecado, porque ellos por fin están respondiendo a la convicción del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí ven? Dios, no me importa cómo, pero dale convicción, hace que ellos piensen en ti. Eso es lo que debes orar. Y lo que espero, hermanos, es que
Por medio de viendo todo esto acerca de oración bíblica, podemos concluir esta serie con eso siendo parte de su vida. Regresando a Santiago 5 y versículo 16, la última parte de ese versículo dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y lo que espero, cristianos, es que usted es un justo, para que su oración es eficaz y puede mucho, para que usted, siendo un cristiano espiritual, puede tener algo que se llama poder con Dios, para que sus oraciones están en el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, según la voluntad de Dios, para que realmente pueda hacer cambios en la vida de las personas de quienes estás orando y también en su vida. Porque eso es la verdad. Yo había escuchado a algunos en mi trabajo diciendo, había un estudio acerca de la oración que hicieron científicamente y básicamente el estudio mostró que la oración no valía para nada y todo eso, y ellos hablaron con cristianos bíblicos, con renacidos, porque parece que no. Porque la oración bíblica realmente cambia cosas. ¿Sí, verdad? Entonces mi pregunta, cristiano, es que si usted quiere tener poder con Dios, ¿o qué? Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de la oración bíblica, y ayuda a nosotros, Señor, en esa serie de aprender esas cosas para que usted pueda enseñarnos a orar. Porque la verdad es que no es algo natural para nosotros, siendo hombres que caminábamos en este mundo antes. Y queremos básicamente hacer esas cosas como tu Señor. Entonces ayuda a nosotros a ser como usted, Señor, y te damos gracias por todo, especialmente su sacrificio en la cruz de Calvario. Amén.